Invito a todas las personas a ser parte del programa Acción Cívica, rumbo a un mejor vivir, con Tinaria Despa, donde hablaremos sobre la importancia de la educación cívica en la ciudadanía, compartiendo las normas de esta disciplina que se encarga de formar ciudadanos responsables, conscientes y comprometidos con la sociedad. Compartiremos consejos prácticos, historias que ejemplifican acciones relacionadas con la educación cívica y entrevistas con miembros destacados de nuestra comunidad. Si buscas inspiración para mejorar nuestro entorno, has llegado al lugar correcto. Sintonízanos a través de las redes sociales de Programa.Acción Cívica. ¡Te esperamos! Bienvenidos a todas las personas a ser parte del programa Acción Cívica, rumbo a un mejor vivir, conducido por Tinaria Despa, en programa Acción Cívica y Radio Santa Isabel. Un cordial saludo a todos nuestros oyentes que nos acompañan hoy. Bienvenidos al 10º capítulo de Acción Cívica, rumbo a un mejor vivir, el espacio donde exploraremos juntos cómo la educación cívica puede transformar nuestra sociedad. Soy Tinaria Despa y me entusiasma seguir compartiendo este camino hacia una ciudadanía más consciente, solidaria y activa. En cada emisión nos sumergimos en el impacto que tiene la educación cívica en nuestras vidas, abordando diferentes contextos, culturas y escenarios. A veces nos acompañan expertos e invitados especiales para profundizar en las múltiples facetas de este tema que varía según el lugar y la perspectiva desde la que se observa. Si estás buscando herramientas para contribuir a un entorno más armónico y responsable, estás en el lugar correcto. Nos comprometemos a ser tu compañía en este viaje hacia una comunidad más comprometida y con sentido de pertenencia. Acción Cívica, rumbo a un mejor vivir. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram, en Programa.Acción Cívica y Radio Santa Isabel CL. En el programa de hoy hablaremos sobre educación cívica en el mundo digital. Tengo el gusto de presentar a Lorenzo Schwarze, profesor de Historia y Geografía, abogado con magíster en educación y cantante lírico. Buenas tardes, Lorenzo. Muchas gracias por aceptar la invitación a mi programa y querer ser parte de esta entrevista. Buenas tardes, Tinaria. Es un placer estar en esta radio conversando de un tema tan interesante como es la educación cívica en el mundo digital. Lorenzo, háblanos un poco de ti para que nuestros oyentes puedan conocerte y cuéntanos a qué te dedicas, ya que nombré varias cosas. Son varias cosas, pero que se resumen en una sola, que es ejercer la profesión de abogado, por cierto, hacer docencia, educación superior en un par de instituciones, y hoy en día muy fuerte en el área artística. Me estoy dedicando al canto lírico. Ya tengo 2 óperas en que he participado, algunas galas líricas, de manera que es un conjunto de elementos que hacen un solo todo, que es estar presente en el mundo real del arte y en el mundo real de la vida, porque la vida es arte. De hecho, tengo como objetivos ir potenciando mi participación artística, pero obviamente sin dejar la profesión. Claro, hoy en día uno busca más la integridad, incluir muchas cosas dentro. Exactamente, lo Como, holístico. Y justamente el tema que nos ocupa hoy día es un tema de integración. Vamos en la conversación a intentar entregarle a los auditores esa idea de integración. Bueno, ahora que hemos presentado a nuestro invitado, pasaremos al tema de este capítulo, que es educación cívica en el mundo digital. Vamos con las preguntas, Lorenzo. Vamos viendo. Partamos con lo básico. ¿Qué es la educación cívica digital y por qué es tan importante en la vida cotidiana actual? Mira, la educación cívica, partamos por lo global, lo general, es
un conjunto de elementos, de acciones, de conocimientos, de noticias, conceptos, que se resumen también en el hecho de obtener o perseguir la buena convivencia, el buen vivir, a partir de una serie de elementos que se engloban en la ley, conocer la ley, elementos también de normas de trato social, en el mundo de la sociedad humana. Ahora, estos elementos que, insisto, aspiran a la buena convivencia, lo llevamos evidentemente al mundo digital y nos compenetramos en un mundo que es muy similar a la sociedad humana, porque es una sociedad de intereses contrapuestos en que participan seres humanos, pero con la gran diferencia en que no existe el contacto visual inmediato, material. De manera que los contactos son contactos a nivel, perdonen la ficción, electrónico, a nivel de un arco imaginario, no obstante que están presentes las personas. Y eso genera evidentemente la obligatoriedad y la necesidad de que las personas que participan en este mundo digital aspiren, o más que aspiren, se obliguen a realizar una buena convivencia. Una buena convivencia a través de la utilización hoy en día masiva de las redes sociales. Las redes sociales, el mundo digital, el mundo de la Internet, todo lo que implica los contactos que hoy predominan a nivel mundial y obviamente a nivel nacional en nuestro país, hace que las personas que participan, que no se ven, que no se contactan, no obstante esta invisibilidad, estén presentes. Y esa presencia implica también una relación, y relaciones que deben ser sanas, relaciones que deben ser legales, relaciones que deben ser de buena fe. Y es por eso que la importancia de la pregunta que tú me haces es radical. La educación cívica es muy importante en la vida cotidiana, porque ingresar a cualquier sitio que usted, señor auditor, señora auditora, ingrese, uno no tiene idea de las posibilidades de logros en ese sitio, de obtención de una ganancia cultural, una ganancia incluso económica. Pero también, paralelamente, hay un mundo que subyace a ese sitio y que nos puede llevar a las profundidades de lo ilícito, a las profundidades de incluso la comisión de delitos. Entonces participa este enorme conglomerado de seres humanos que usted no ve. Y como no los ve, obviamente no tengo yo la percepción de la buena fe. De manera que quien utiliza o mal utiliza las redes sociales está alejándose de la educación cívica. Es importantísimo tener presente aquello, el respeto por el otro, no obstante que yo no lo veo. Claro, aparte que es de la cotidianidad absoluta. Hoy en día las redes sociales, mandar correos, o sea, funciona a nivel de trabajo, de familia, de amistades. En todas las áreas ocupamos las redes sociales. Y también pasa esta cosa, como decías tú, del anonimato de las personas, porque claro, cuando uno cita una reunión a alguien, ve el rostro, la cara, pero hoy en día la gente puede dar cualquier opinión y está escondido detrás de una imagen o una foto que no corresponde y que no sabes quién es, o incluso con nombres que no corresponden al nombre real de la persona. Entonces se puede mal usar también. Y caemos Sí, en la trampa, como tú dices, Tinaria, caemos en la trampa de que muchas veces como no vemos al otro, al alter, no lo vemos, confiamos en el otro, en el alter, y entregamos, por ejemplo, muchas personas, y me parece increíble, entregan toda la información. Todos los días ocurren estas advertencias que se hace al público, usuario de las redes sociales, de no responder ningún correo o de no pinchar un código que se le envía, por ejemplo, de un banco, porque allí hay una trampa. Entonces, siempre la prevención, nunca dar información. Estar muy atento, insisto, porque es un mundo que no se ve, pero que existe. Está en este arco ficticio que yo llamo. claro. ¿Cuáles son los principales retos y riesgos en cuanto a comportamiento cívico en el mundo digital? Bueno, hay retos, lógicamente. Cuando uno ingresa al mundo digital, ¿cuál es el reto? En general, uno puede ingresar por la vía de la entretención, otra persona puede ingresar tal vez por la vía de la información, de ilustrarse en algún tema, otra persona puede ingresar por la vía de intercambiar ideas en un grupo de cibernautas, pero hoy en día existen plataformas muy globales, muy potentes, que ingresan haciendo lo que se llama plataforma trading, ¿vale? Es decir, son personas que ingresan a un mercado, por ejemplo, y que transan
acciones, por ejemplo, pueden transar futuros, pueden transar en criptomonedas, etcétera, y que con el objetivo o el reto de obtener una rentabilidad, uno se empieza a entusiasmar. Y la ambición muchas veces en esta materia no tiene el límite. Y uno se va entusiasmando, se va de alguna manera enganchando, vas viendo que hay buenos resultados, pero hay que estar muy atento de ver qué mercado estoy ingresando, a qué sitio estoy ingresando, dónde me lleva este sitio. Piensen ustedes que existen las famosas la Deep Web, que es un sitio deep de profundidad, se le ve como una especie de oscuridad, que es realmente muy oscuro. Me fui a un extremo, evidentemente, pero en general todo lo que es la transacción de intercambios utiliza mucho las redes digitales. Y esto genera, insisto, posibilidad de estafas, posibilidad de aprovechamiento de datos privados, extorsiones que nos pueden llevar a una situación bastante complicada. De hecho, las policías del mundo han implementado los departamentos del cibercrimen, porque existe esta posibilidad en estas redes sociales, comerciales, de la existencia de estas estafas, de estas trampas. Entonces hay que tener mucha prevención. Ese es el reto y el riesgo. Siempre el reto es obtención de una ganancia, pero una ganancia, como digo, tanto intelectual como económica, pero dentro del juego de la correcta educación cívica, del respeto y también de saber a qué sitio yo voy a acceder. De manera que la persona que irresponsablemente ingresa y con una ambición desmedida se arriesga a un daño desmedido. Reto y riesgo son directamente proporcionales. A mayor reto, mayor riesgo, ¿no? Hay que tener, insisto, racionalización en el acceso a estas redes. Incluso hay aplicaciones que vienen con normativas muy largas que la gente finalmente no lee y donde le da autorización a hacer uso de sus imágenes que tiene en el celular, de su fotografía, de su voz, etcétera. Entonces, igual es un tema delicado. Y también lo otro que ocurre, que a muchos les ha pasado, que hay eh, páginas web que son como la réplica de la página web original de una tienda o, por ejemplo, como sucede en el caso de la Visa Waiver, que ha sido plagiada en muchas oportunidades por entidades invisibles que estafan a las personas. Pero la gente no se preocupa de visualizar la escritura del acceso a la página. Entonces, ahí también corren el riesgo de ser estafados y cuando una persona hace una transacción con su tarjeta de crédito, no tienes cómo recuperar esa plata, o sea, no perdiste, o sea, Es muy difícil, es es muy muy difícil, difícil recuperar es ese. muy difícil. Piensa que muchas veces incluso en la formación del consentimiento, en el mundo jurídico, el consentimiento se forma normalmente cuando uno en formación de un contrato, uno dice sí, muchas veces dice sí. O con la cabeza hace un gesto cuando estás en presencia de una persona físicamente, con el gesto de la cabeza la mueves positivamente y eso implica manifestar el consentimiento. En el mundo cibernético, en el mundo digital, por eso cuidado, muchas veces te preguntan del otro lado, señor, señorita, ¿acepta o no acepta? Y uno tiene que manifestar con el sí, porque el silencio muchas veces también se toma como afirmación. Cuidado con eso. O si pones no, a veces no puedes descargar la aplicación simplemente. O sea, por ejemplo, quiero usar una aplicación para editar fotos, por ejemplo. Y quiero usarla y veo que las opciones que me da la aplicación son muy bonitas, tienen resultados muy atractivos en cuanto a la fotografía, por ejemplo, pero si no acepto que esa aplicación ingrese a mi foto, a mi ubicación, y a mis datos, no me permite descargarla. Entonces, también es complejo, no sé si en términos legales en Chile yo creo que están trabajando en eso, porque estamos un poco, yo creo que un poco atrás con la información Pasa que legal claro, con respecto a las plataformas, claro, las plataformas al consentimiento ordinarias, las plataformas avanzan de una manera muy brutal, rápido. muy rápida. Entonces, la ley obviamente está más atrasada, no cabe duda.
Se han hecho intentos, no cabe ninguna duda, no se puede desconocer, hay legislación al respecto de la protección de los datos privados, de los usuarios, pero estamos muy atrás, como tú dices, muy atrás. Por eso la prevención parte de uno mismo, de no caer en estas redes, en estas trampas de la ganancia fácil. Sobre todo por ahí va el tema de la ganancia fácil. No hay dinero fácil, esa es la premisa. No hay una ganancia fácil. Hay muchos ejemplos en esto. Creo que hace poco salió un ejemplo de una señora que pidió un crédito y aparece que pide un crédito a un sitio web muy fácilmente, se lo otorgan y después las condiciones crediticias son leoninas, absolutamente crueles. Y esta señora está en un litigio, se metió en un pleito, en un zapato chino, producto de esta facilidad de acceder al dinero que ella tenía obviamente necesidad. Entonces, ese es un signo que hay que tener en consideración, de que el dinero fácil o la oferta fácil no existe, no existe, simplemente. Claro, también como ver cómo funciona el mercado. O sea, por ejemplo, si voy a pedir un préstamo y voy al Banco Santander, al Banco Chile, al Banco Estado, y más o menos uno ve las tasas que tengan como cierta similitud, que no puede ser algo tan, como dices tú, tan fácil de acceder, porque ahí algo huele mal. O sea, ahí uno tiene que prestar atención, leer todo con cuidado y, o también con las ofertas, que también pasa que a veces hay ofertas que, no sé, por ejemplo, un iPhone vale sobre 1.000.000 de pesos y de repente encuentras un iPhone a 400. No, imposible. Imposible. O sea, puede tener una oferta, Mm. pero nunca es más allá de un 20%. O sea, y ya un 20 es harto. O sea, Entonces aquí el llamado es a la atención. Yo creo que la información es fundamental. La información es poder, informarse. Y si hay pereza en la información o no tenemos acceso a la información, tener mucha prudencia. Y tomar las redes sociales como algo positivo, no cabe duda, las redes sociales son una creación de nuestro siglo XXI maravillosa, que llegó para quedarse, de aquí yo creo que al infinito, como dicen por ahí, y hasta más allá, y la ayuda que presta a nuestras problemática rutinaria del día a día es impresionante. Pero también está la parte negativa. claro, también viene, yo creo que también uno puede ser estafado con el tema de la velocidad de las cosas, porque como las redes sociales funcionan tan rápido y todo, haz un clic y todo queda listo, perfecto, eso también como prestarle atención, como decir, oye, en realidad hacer algo ya, una transacción económica o alguna autorización de tal cosa, como tomarse el tiempo de evaluarlo, verlo. Y si uno tiene dudas, también acudir a familiares, amigos, no quedarse con la duda o preguntar, buscar fuentes para ver si es que, por ejemplo, si hay una tienda que vende algo muy barato, averiguar de dónde es la tienda, si la tienda realmente existe, porque mucha gente es estafada y cuando hacen la transacción desaparecen, no te contestan más y ahí la gente queda con el dinero, pues, y a veces tienen que ir a reclamos.cl y juntar muchos reclamos del mismo tipo a la misma empresa para que el gobierno, las entidades te escuchen, porque como usuario tienes poco o nada que hacer. Al final vas a gastar más plata en hacer una iniciación legal que quizá en lo que gastaste. Entonces, finalmente la gente prefiere perder la plata en vez de meterse a un litigio. Exactamente. O sea, aquí el refrán que se aplica aquí en la duda, abstente. Porque, insisto, la educación cívica en esta sociedad electrónica digital no tiene una presencia material tan, ¿cómo llamarlo? Tan visible como podría existir en la sociedad humana física, que también es bastante escasa la educación cívica. Si es escasa en nuestra sociedad material y presencial, imagínese usted en esta sociedad invisible,
No existe. No Mm. existe. Demos paso a un tema musical de Jazz Mix 2 llamado Club Jam. Volvemos al programa Acción Cívica, rumbo a un mejor vivir, conducido por Tinaria Despa, en programa.accioncívica y radiosantisabel.cl, quien tiene el placer de conversar con nuestro querido invitado Lorenzo Schwarze, quien nos da su mirada de la educación cívica en el mundo digital. En tu opinión, Lorenzo, ¿qué papel y rol tienen las redes sociales y plataformas en la educación cívica digital? ¿Las personas en el mundo digital tienen el conocimiento y las herramientas para implementar la educación cívica en el cotidiano, para desenvolverse en el ambiente y la comunidad digital, como para reforzar lo que estabas diciendo? Mira, hay dos preguntas aquí en esto que me planteas. El rol, el papel que tiene la red social en la educación cívica es radical, importantísimo. Las redes sociales, las plataformas, tienen, y voy a emplear un término que no me gusta mucho porque es un poco coactivo, pero hay que emplearlo, tienen la obligación de educar en esta materia a las grandes masas de seres humanos que utilizan día a día las redes sociales, que utilizan el celular, los computadores, las tabletas, qué sé yo, y que son absolutamente ignorantes de la educación cívica. Porque la educación cívica que se supone viene desde la familia, de la casa, y que nos inserta en la sociedad para poder actuar en forma racional como ciudadanos, no existe. Entonces, por lo tanto, como no existe en la parte particular personal, obviamente no va a existir mucho menos en las redes sociales. Entonces, las redes sociales deben aprovechar este mecanismo tal como redes para hacer llegar a esta masa mundial la información referida a la educación cívica. Tienen que meterse, porque ya llegaron para quedarse, y llegaron para quedarse, y más que meterse, están metidas en el ADN de las personas. Hemos conversado aquí un instante atrás que prácticamente el salir a la calle
olvidando el celular en la casa o en la oficina o se me descarga el celular, uno sale y se siente absolutamente desnudo, absolutamente desprotegido. Entonces, las redes sociales tienen esa obligación. Ahora bien, ¿cómo hacerlo? Es ahí el problema. Probablemente cada red social tendría que establecer una manera de hacerlo. Programas didácticos que sean de alguna manera entretenidos, que lleguen a la población, que entreguen la información en forma amena, que entreguen la información en forma didáctica, pedagógica, porque no estamos acostumbrados a recibir volúmenes de información que no tenemos, porque la gente está inclinada un tanto a la pereza, digamos, a escuchar lo fácil. Al mundo fácil, porque también con tantas comodidades que tenemos hoy en día, estamos muy acostumbrados que todo tiene que ser rápido y por favor no me hagas perder tiempo porque para este tipo de cosas prestar atención y detenerse, observar, ver a qué página estoy ingresando, qué oferta estoy recibiendo. Entonces, esta rapidez también nos tiene como medios neuróticos, con el cortisol arriba, ansiosos, porque esto de hacerlo todo fácil y no entender que es aparentemente fácil, pero para llegar a eso es un proceso. Entonces, y eso en todo orden de cosas. Entonces yo creo que es importante también transmitir a la comunidad en el fondo de que se tomen el tiempo de leer. Incluso a veces uno va a comprar a un mini market, por ejemplo, y dice tirar o empujar, y a veces ni siquiera uno se toma el tiempo de leer si tiro o empujo. Y porque estamos como en un mundo neurótico, apurado. Entonces yo creo que darse el tiempo de pensar un poco, leer cosas que para uno es como, uno dice, pero si eso es sentido común, pero finalmente no lo aplicamos. Claro, y la segunda parte de la pregunta es las personas en el mundo digital, un poco la consecuencia de lo que acabamos de comentar. ¿Tienen el conocimiento y las herramientas para implementar esta educación cívica en el mundo digital? Obviamente que no, porque no traen la información. Por esto que hemos comentado, de la vida simple, de la pereza, del que muchas veces incluso no me interesa. Yo no tengo interés en ilustrarme acerca de eso. Entonces, las redes sociales evidentemente tienen un rol fundamental, que más adelante vamos a comentar respecto de las instituciones de educación, porque la vulneración de derechos es tremenda. La vulneración de derechos se produce justamente por la ignorancia, porque por ahí dicen que nada sabe, nada teme. Es un refrán bastante absurdo, ¿no? Quien nada sabe debería temer mucho, porque, insisto, la información es poder. Ese es un refrán que yo lo llevo en mí durante muchos años. Informarse implica manejar información, valga la redundancia, que me genera estar con los dos pies bien puestos en el suelo, sobre todo en esta materia de comunicación y redes sociales. Entonces, tiene que venir la ley a auxiliar a aquella masa global que utiliza las redes sociales, el mundo digital, y estas leyes se dictan con la finalidad, por ejemplo, de proteger la intimidad, de proteger los datos personales de las personas, de los individuos que utilizan o de los usuarios que utilizan las redes sociales. ¿Cómo crees tú, Lorenzo, que pueden los colegios, los institutos y las universidades enseñar educación cívica, ética, derechos y deberes en el ámbito digital? Porque también uno siempre, todas las personas dicen, yo quiero tener derechos, pero también qué deberes tenemos nosotros a nivel digital. O sea, claro, aparte de informarnos bien, que le hacemos clic, pero también, ¿qué otro deber tenemos? Claro, aquí en esta pregunta, ¿cómo pueden los colegios, institutos, universidades, las entidades de educación propender a enseñar educación cívica en este ámbito digital? Claro, no es fácil porque hay que meterse en las mallas curriculares que ya vienen prefijadas. Hay que ver también los destinatarios. Uno podría decir, a ver, vamos a ir a los colegios, vamos a ir a la educación básica, vamos a ir a los jardines infantiles, que sería lo ideal partir de ahí, ¿te fijas? Pero muchas veces no existe la infraestructura administrativa para implementar esto. De manera que, ¿cómo los colegios, institutos y universidades pueden implementar esto? Claro, habría que intervenir las mallas curriculares. Insisto, proponiendo
materias de educación cívica digital que sean atractivas, que no sea un pasar materia, que no sea que el alumno copie, dictar y copiar, no, ir más allá, hacer tal vez algo lúdico también, gamificación pedagógica, ¿te fijas? Pero insisto, hoy en esta materia de la educación cívica tuvo que surgir una ley para que, entiendo, en los colegios, en general, educación media, se obligara a implementar, la ley 20.911, se obligara a implementar un plan de formación ciudadana, educación cívica. No sé cómo va eso en los colegios, no me he preocupado de aquello. Entonces, la universidad, el colegio, los institutos profesionales deben tomar este tema, incorporarlo a las redes digitales. Pero la gran pregunta, ¿habrá interés real? En lo inmediato, tal vez estamos preocupados de win-win, de la ganancia desde el punto de vista de la educación, del lucro desde el punto de vista de la educación, que no es malo, si el lucro no es algo demoníaco, es legítimo, ¿te fijas? Pero debe ser un complemento. El lucro en la educación debe implicar, además de que exista una calidad en la educación y una calidad en la sala de clase, en los materiales, en el ambiente escolar y universitario, debe implicar también una malla curricular con enseñanza de cátedras o asignaturas reales como esta, ¿te fijas? Pero tienen un gran rol los colegios, educando, insisto, innovando e incorporando en las cátedras y en las asignaturas la educación cívica, los derechos y los deberes en el ámbito digital. Es que generalmente la gente se preocupa cuando está metida en el problema, no en la prevención. Es como lo mismo que pasa con la salud. O sea, tenemos una mentalidad latinoamericana que no nos preocupamos de prevenir, de cuidar nuestra salud antes de llegar a tener la enfermedad. Entonces, tenemos la enfermedad y ahí recién nos preocupamos. Eso yo creo que sería bueno cambiarlo, tener dinámicas de educación, no solamente en institutos, colegios, sino en todas partes, o sea, desde la familia, desde salir a la calle, que también la cotidianidad te esté educando, o sea, eso también sería súper interesante, pero desde la mirada de la prevención, más que cuando ya no hay vuelta atrás. Sí. La prevención es importantísimo, o sea, no ser reactivo, sino que prevenir. Vamos con el siguiente tema musical de Downtown Jazz, llamado Coming on Home.
Volvemos a la entrevista con nuestro invitado Lorenzo Schwarze, hablando sobre el tema educación cívica en el mundo digital en el programa Acción Cívica, Rumbo a un Mejor Vivir, conducido por Tinaria Desfa en programa.acción cívica y radiosantisabel.cl. Volviendo a las preguntas, Lorenzo, ¿qué piensas sobre el rol que juega la privacidad y el manejo de datos en la educación cívica? Y cómo el usuario puede tener su información personal segura y protegida. Esta pregunta es de suma importancia. De hecho, voy a comentar una infidencia. Me asesoré con un experto en esta materia, que probablemente me está escuchando, y intercambiamos ideas al respecto. Mira, es importantísimo que cada usuario tenga un resguardo máximo de su información privada y un resguardo atento y también prudente y racional del contenido de su ordenador, de su computador. Hay muchos sitios que se dedican, lo hemos dicho, a la estafa, a sustraer información, inclusive la extorsión. ¿Ah? De manera que es el rol de la privacidad y el manejo de datos en la educación cívica, creo que me quedo corto con la palabra prevención. Es de suma prevención. Jugar, y más que jugar, amparar nuestra privacidad. Porque si no nos amparamos nosotros, ¿quién nos va a amparar? ¿Te fijas? En el manejo de datos. Ahora, ¿cómo el usuario puede tener su información personal segura y protegida? Y aquí fue donde me asesoré y por eso quiero compartir con los auditores algunos tips. Primero que todo, por ejemplo, conocer a qué tipo de sitio me estoy dirigiendo para obtener resultados óptimos. Se supone que si yo entro a un sitio es para obtener una ganancia, como dije al principio, tanto intelectual como económica, social también. Pero conocer el tipo de sitio sin ser vulnerado. Normalmente no tengo aquí la pantalla como para mostrarlo, pero normalmente uno puede pinchar en el título del enlace y aparece sitio seguro o bien sitio riesgoso. Primero, conocer a qué tipo de sitio me dirijo. Segundo, siempre tener el ordenador, el computador protegido con un buen antivirus. Tercero, solo entregar datos, y lo hemos dicho en esta entrevista, cuando el sitio cumpla con todas las medidas de seguridad. Normalmente los sitios bancarios hay que tener mucha atención. Y cuarto, evitar proporcionar datos de perfil a desconocidos o a grupos que se presentan de la nada. Ello puede, como digo, conllevar riesgos muy importantes en cuanto a la seguridad personal del usuario. Jamás entregar, por ejemplo, el root de buenas a primeras. Jamás entregar una clave, ¿no? Entonces, creo que son algunos tips importantes para, como me preguntas, poder tener una privacidad o un manejo de la privacidad en el mundo digital. Bajo tu visión y experiencia, ¿cómo podemos fomentar el respeto, la tolerancia, los derechos y deberes de los espacios digitales? Porque igual es como un mundo, nosotros vemos la punta del iceberg, pero es tan grande. ¿Tú crees que debieran haber leyes que sancionen a los personajes para lograr fomentar el respeto, la tolerancia, los derechos? ¿O sería eso censura? Porque también hay una discusión desde ese punto de vista. Cuando uno va a una playa, por ejemplo, o a un sitio en que aparece no fumar, o una playa, no botar basura, está llena de basura. Y hay una ley tanto que ordena no botar basura. La pregunta es, mientras más leyes hay, ¿el ser humano va a ser más educado? No es fácil, ¿no? Entonces, en mi visión, ¿cómo fomento el respeto, la tolerancia y los derechos y deberes en materia de espacios digitales en relación a la educación cívica? Si no traemos ese acervo desde la infancia, vaya que es difícil. Vaya que una ley, tú crees, una ley, ¿qué te establece una ley? El deber ser, lo que debes hacer. Tomar conciencia, la empatía, tener como arraigo también en la sociedad en la que vivo, en la que me desenvuelvo. Creo Entonces, que como eso. claro, como hay carencia de educación, tiene que venir la institución de educación superior, la universidad, el colegio, el instituto, o el gobierno o el Estado, entregando la información. Insisto, ojalá en lo ideal, amena, metódica, metodológicamente fácil de digerir. Porque el ser humano, el individuo, no lo va a hacer. Disculpen que sea tan negativo. ¿Cómo fomento el respeto, la tolerancia y los derechos? Si como persona no tengo ni tolerancia ni respeto al otro. De manera que tiene que existir esta estructura educacional para que proporcione la educación. Y si no, como hablábamos recién, más leyes
que no necesariamente resuelven el problema. Es un tema a discutir, importante. Que podríamos abordarlo en otra oportunidad, quizás Oh, más en profundidad. con todo gusto. Ay, Lorenzo, ya estamos listos con el tiempo. Muchas gracias por haber sido parte de esta entrevista y haber compartido con todos nosotros tu visión como profesional y ciudadano con respecto al mundo de la educación cívica en el mundo digital. ¿Podrías compartir alguna información o datos de contacto si alguien quiere contactarte o quieres promocionar algo relacionado a lo que te dedicas? Ahora es tu espacio. En mi espacio. Yo te agradezco primero que todo, Tinaria, esta invitación a la radio, por supuesto. Aplaudo estas iniciativas de radios de esta naturaleza. Lo aplaudo de pie. Y espacios en realidad no tantos espacios ni sitios en internet, sino que yo tengo un Instagram, que es mi nombre, Lorenzo Schwarze Torres, que usted pincha y ahí tengo la información del mundo al cual me estoy dedicando, que es el mundo artístico, básicamente. Así que los invito, si desean, consultarme y ver cómo está mi actividad artística en ese sitio. Y podemos hacer algún contacto, algún intercambio de ideas. Muchas gracias, Tinaria. Muchas gracias a ti, Lorenzo. Ha llegado el momento de despedirnos, pero antes de hacerlo, queremos agradecerles por acompañarnos en este viaje hacia una ciudadanía más consciente y comprometida. Durante este programa hemos explorado la importancia de la educación cívica en el mundo digital, reflexionando sobre este tema en nuestra vida diaria para construir una comunidad más feliz y respetuosa entre las personas. Recordemos que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia, ya sea a través de pequeños actos en nuestra vida diaria para la mejora y el bienestar de nuestra comunidad. Nuestras acciones pueden parecer pequeñas, pero juntas tienen el poder de transformar nuestro entorno y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro territorio. Por eso queremos hacer un llamado a la acción, con el compromiso de ser ciudadanos responsables, a educarnos y a educar a otros sobre la importancia de las normas de convivencia y de educación cívica. Antes de despedirnos, queremos mencionar que estamos muy contentos por las personas que nos han sintonizado a través de este medio de comunicación y que oyeron este programa. Agradezco además a las personas que nos siguen y que se interesan por los temas que abordamos en Acción Cívica, rumbo a un mejor vivir, y por su compromiso con la construcción de un mundo mejor. Su participación y apoyo a través de las redes sociales significan mucho para nosotros. Con esto concluimos nuestro programa de hoy. Hasta la próxima, queridos oyentes, y recuerden siempre llevar estos consejos a una acción cívica, rumbo a un mejor vivir. Ha concluido el capítulo del día de hoy. Vuelva a escucharnos en programa.accioncívica y Radio Santa Isabel.